Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy voy a mostrarles cómo hablar sobre el clima en español. Bueno, aquí tenemos una pregunta y aquí tenemos un conjunto de respuestas. Si necesitamos preguntar sobre el clima en español, preguntaríamos de este modo: ¿cómo está el clima? Y aquí tenemos algunas respuestas. La primera es: hace calor. Después también podríamos decir: hace mucho calor. Otra de las respuestas que se puede dar es: la temperatura es moderada. También se podría decir: hace frío. O se podría decir: hace mucho frío. Bueno, después tenemos unas imágenes, unas pequeñas imágenes, así que vamos a ver algo de vocabulario. Esto sería: aquí tenemos el sol. Cuando tenemos el sol en el cielo podríamos decir que es un día soleado. Aquí en esta otra imagen tenemos una luna con las estrellas. Aquí tenemos la luna, la estrella en el modo singular, cada una de las estrellas. Aquí sería la estrella y el plural es las estrellas. Aquí tenemos unas nubes. El singular sería la nube. Si tenemos más de una, vamos a utilizar el plural y entonces sería las nubes. Si tenemos nubes en el cielo, podríamos decir: es un día nublado. En la siguiente imagen tenemos la lluvia. La lluvia. Si estamos hablando sobre el clima y hay lluvia, podríamos decir: está lloviendo. Está lloviendo. Aquí tenemos una tormenta. Esto es una tormenta. Y en una tormenta tenemos dos cosas. Por un lado tenemos lo que se escucha, lo que nosotros escuchamos, que esto vendría a ser el trueno. Y lo que vemos es el relámpago. Es decir, la luz que vemos sería el relámpago. Y si tenemos una tormenta, en relación al clima podríamos decir: hay una tormenta. Después aquí tenemos una imagen o este pequeño dibujo de copos de nieve. Entonces estamos hablando de la nieve. En relación al clima podríamos decir: está nevando. Cada uno de estos vendrían a ser pequeños copos de nieve que siempre encontramos cuando está nevando. En la siguiente imagen vamos a suponer que esto es el viento. Entonces tenemos el viento y si estamos hablando sobre el clima podríamos decir: hay viento. También podríamos decir: es un día ventoso. Aunque esta frase no es tan común, es un poco más formal y la que se suele utilizar con mayor frecuencia es esta que dice aquí: hay viento. Luego lo que tenemos en la próxima imagen es un tornado. Esto sería un tornado. Después también tenemos otra pequeña imagen con el arco iris. Arco iris. Bueno, entonces hemos visto el modo de preguntar sobre el clima, algunas posibles respuestas y un poco de vocabulario aquí con estas imágenes. Ya saben que si me pueden dejar sus dudas en la caja de comentarios, sus inquietudes y también si tienen ideas para otro video. Espero que esto les haya sido de utilidad. Si es así, no se olviden de dejarme su pulgar arriba, compartir este video y suscribirse a mi canal. Les mando un gran saludo y hasta pronto.